Está con nosotros justamente Jorge Lanzaro, el doctor en ciencia política, investigador y docente. Tenemos la alegría, el honor de que nos vuelva a acompañar y nos vuelva a ayudar a poner la mañana en camino. ¿Cómo anda, Jorge? Bien, un gusto estar contigo por acá. ¿Ha logrado hacer te has transformado en bilingüe y digamos, y llamarle Quijano, llamarle... No mucho. A veces me sale, pero no, en general no. Todavía no. Son Río Blanco, son Guarey, sí, son G, ¿no? Yo me acuerdo que todavía mi papá, que habían cambiado, le decía defensa a Acevedo Díaz o a alguna de estas, sí. Que le habían cambiado el nombre, todavía se mantenían los nombres viejos. Sí. El cambio de nombre de las calles, a mi modo de ver, es una cosa que no debería ocurrir. Ajá. Mariano Arana estaba en esa misma posición que vos. Sí, las calles tienen su nombre, se apropian, la ciudadanía se apropia del nombre y de las coordenadas, de la ubicación urbana, ¿no? Y después andarles cambiando, la verdad que no sé. Lo que pasa es que, claro, vienen los nombres de gente que hay que ponerle nombres importantes y van buscando en las calles, les cambian las calles, les cambian los nombres para homenajear a fulano y a mengano. Sí. Si no, le tendrían que poner ese nombre a una calle que se llama Oficial Cuarto, allá, quién sabe por dónde. Sí. Bueno, de hecho, yo tiempo atrás de adolescente vivía en una calle que era Oficial 10. Bueno. Ahora creo que ya tiene nombre. Bueno, Jorge, me parece que se impone, alguna vez vos has hecho comentarios en ese sentido, muchos de tus colegas, antes alumnos tuyos, también han expresado muchas miradas a propósito de los gobiernos de coalición, de la historia de los gobiernos de coalición en Uruguay, de esta que lucía con algunas peculiaridades, ¿no es cierto? Y yo arranco a modo de pregunta situando el asunto en algo que cada tanto repetimos. El gobierno actual es un gobierno de coalición con la peculiaridad de que los socios, además de socios, son competidores. Bueno, ¿cierto? Eso quizás no es una peculiaridad de esta coalición, de este tipo de gobierno. Quería agregar que no es uno solo como históricamente había ocurrido. Normalmente, bueno, en una coalición hay socios que son socios y al mismo tiempo son de alguna manera competidores o competitivos. Otros que no lo son, o que simplemente apoyan y no tienen una aspiración que genere competencia frente al que están apoyando. Digamos, por ejemplo, para poner un ejemplo más o menos conocido, Pacheco acompañó las coaliciones de gobierno que hubo después de la dictadura y acompañaba como un soldadito de plomo, poniendo sus ministros, o sus ministros incluso, sin pretensiones de competitivas, digamos, sin que el propio Pacheco estuviera orejeando la posibilidad de, en la vuelta siguiente, en la instancia electoral siguiente, competir con quien estaba ayudando. Cosa que no pasaba, por ejemplo, claramente con Sanguinetti y con Valle, por ejemplo, que eran los colorados gobernantes en ese momento, tenían esa condición, y una condición incluso áspera. Sanguinetti tuvo con respecto al gobierno de Jorge Valle una actitud realmente muy fuertemente competitiva y en cuanto pudo se fue. ¿De Jorge Valle? ¿Sanguinetti? De Jorge Valle, sí. De Valle. Su propio partido. Claro. Sí, había competencia dentro del Partido Colorado entre Jorge Valle y Sanguinetti y dentro de una coalición a la interna de un partido, pero que tiene dos sectores tan diferenciados, tan importantes y tan competitivos. De hecho, Sanguinetti se salió, fue el que más temprano se salió y de hecho lo arrastró a Volonté, que que se hubiera quedado más. Ajá. No, creo que ahí me parece que estás confundiendo. En el gobierno de Valle era el Guapo Larrañaga, el socio principal de
porque Volonté había sido socio de Sanguinetti en el segundo. Bueno, justamente es el ejemplo que ustedes ponen de una coalición que funciona bien de punta a punta. Sí, la más fuerte. En el segundo gobierno con la coalición de Volonté Sanguinetti fue la más fuerte, precisamente porque el grado de affectio societatis, como se dice, el grado de adhesión de Volonté a la coalición era fuertísimo. Bueno, pero ahí mira, y postergaba, suponía que eso le iba a ser rentable para después hacer su propia carrera, cosa que no ocurrió. Ocurrió exactamente todo lo contrario, ¿no? No. Ocurrió exactamente lo contrario. Y en este contexto... La coalición lo penalizó. En este contexto, lo que está ocurriendo, los acontecimientos últimos que han ocurrido. Primero, las negociaciones internas a propósito de la reforma jubilatoria, ¿verdad? Donde para muchos era el momento donde finalmente Cabildo iba a encontrar la razón perfecta para irse de... Sin embargo, el presidente accedió a esos reclamos de Cabildo. Bueno, ahí está, ¿no? Esto es el afecto societal, digamos. Se puede decir en latín que es coqueto, affectio societatis, pero en realidad es eso, el afecto de ser socio, la predisposición, la voluntad, que son elementos que son los componentes de una coalición. Una coalición son dos sujetos diferentes que son, como te digo, socios pero competidores y que tienen miradas o que participan en una coalición por tipos de bienes distintos, bienes políticos, bienes de poder, ventajas electorales, en fin, cálculos que hacen que les permiten entrar porque pueden acceder a cargos, como a reparto de cargos, en fin, una serie de cosas como de hecho parece haber sucedido fuertemente aquí en Cabildo Abierto, que la barra decía, no nos vayamos porque quedamos en la vía. Ese tipo de cosas, entonces, objeto de tipo de políticas públicas, objetivos políticos, objetivos electorales o cargos así para tener posiciones en las estructuras de gobierno, son las cosas que hacen a las coaliciones. Pero eso tiene... Es decir, entre asociación y competencia, que son los dos componentes de la coalición, puede haber muy fuerte asociación y menos competencia, como, insisto, en el caso que podía ser de Pacheco, o podría haber una asociación muy tirante por la competencia que el socio del presidente está mirando de reojo a ver en qué momento se va, en qué momento le conviene irse, en qué momento le resulta más rentable irse. Y entonces es una orejeada permanente. Por eso que el hacedor, el pivot de la coalición, que es el presidente, tiene que estar realmente mirando y pesando muy bien cuál es el intercambio, cuál es el sistema de compromiso que tiene con cada uno de los socios y sobre todo con estos socios principales. Y está claro que en este caso Manini es un socio difícil, un socio díscolo, un socio que dispuesto a marcar posiciones. De hecho, en los últimos episodios, tanto Manini como Irene Moreira la marcaron hasta el hartazgo, es decir, marcaron posiciones o marcaron posiciones críticas, incluso fuertemente críticas al gobierno. Y al presidente en particular, ¿no? El presidente en particular. Yo creo que estaban enojados. Me parece que el retiro de Irene Moreira los molestó. Molestó mucho. De todos modos, desde la perspectiva, digamos, no sé de qué perspectiva debe analizarse este tipo de cosas, tú lo dirás, pero se me ocurre que hay más de una. Una, digamos, desde la perspectiva de la calidad democrática y el prestigio que vos tenés que tener para con tus ciudadanos, los que te votan e incluso los que no, uno tiene la impresión de que el presidente Lacalle no pudo haber hecho otra cosa que pedirle la renuncia ante semejante hecho, ¿no? Es imposible que, hubiera quedado muy, muy mal parado su autoridad
si no le pedía la renuncia, ¿no? Y en ese contexto, hay algo que... Si no lo destituía, digamos, que fue lo que pasó. Lo que, bueno, da la sensación que quería frenar, evitar frenar esa instancia, ¿no? Destituirlo la llama a la Casa de Gobierno y le dice, deje el cargo. Pero lo que quiero decir es que la calle trató de evitar llegar a que la sangre llegue a ese río, ¿no? Bueno, habrá tratado, pero una vez que se pronunciaron abiertamente los dados y que hubo pronunciamientos públicos abiertos en que, es decir, hay un desalineamiento de Irene Moreira y a posteriori del propio de su marido, en fin, sí, el jefe del partido, Manini Ríos. Del propio Manini Ríos. Entonces ahí ya tenía que hacer valer su autoridad. Y se quedan, lo que pasa que es una sociedad realmente muy distinta a otras que podría haber, que tiene una affectio societatis muy tenue, muy débil, en donde el grado de asociación y el grado de distancia o de competitividad es una ecuación muy fuerte, más bien en favor de la competitividad. Uh-huh. Y porque está mirando a la elección que viene. Pero en ese contexto hay algo que vos, profe, me tenés que ayudar a entenderlo desde la perspectiva justamente del cálculo electoral futuro. Porque desde la mirada de Cabildo, yo puedo entender que Cabildo tire de la piola, a pesar de haberlo votado en el Senado y a pesar de haber tenido ese presunto primer acuerdo a propósito de la reforma jubilatoria, siga tirando de la piola y en Cámara de Diputados obligue al gobierno a correrse de ese corral que, según el gobierno lo había dicho, no nos podemos salir de acá porque si no la reforma va a servir para poco. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Lo obliga a correrse. Lo dijo. Lo obliga a correrse. Y yo pienso que Cabildo ha dicho, si lo obligamos a correr, podemos exhibir ante el público, decir, esta reforma es mejor gracias a nosotros. Y si no se corre, nosotros vamos a tener el derecho de irnos diciendo, nos vamos porque no nos dejaron hacer algo a favor de la gente. Claro, ¿estamos de acuerdo? Una reforma que no favorece. Entonces, sin embargo, el gobierno se corre y de alguna manera obliga a que Cabildo permanezca en la coalición. Sí. Pero déjame formular esto. Perdón. La pregunta es, ¿pero cómo te vas a ir de una coalición? ¿Cómo vas a sacar pecho? ¿Cómo vas a incrementar caudal y prestigio político electoral diciendo... Nos fuimos porque no nos dejaron entregar una casa a uno de los nuestros? Eso no te... Bueno, depende, por supuesto, depende de la argumentación. Bueno, pero ¿de qué otro modo se puede ver ese hecho? ¿Quién puede decir, no, la verdad que Irene hizo bien en darle a la empleada doméstica una casa, como trascendió ayer, y otra a una militante? Sí, lo que argumentó Manini largamente era que... Irene Moreira había actuado correctamente. No hizo hincapié tanto en los detalles de contenido, de que era la casa, que y se la daba o no se la daba. Que había actuado dentro de sus competencias y ella insistía en que tenía ese margen de discrecionalidad para adjudicar 5 casas, creo que los 5 viviendas, una cosa así. Sí. Y esa fue la insistencia. Y son personajes duros. Fíjate que Irene Moreira, si uno la ve hablando, más allá de la simpatía o antipatía que se le pueda tener, habrá quien le tiene simpatía, habrá quien no le tiene, pero desde el punto de vista de su discurso, de su hablar, de su ponderación para hablar y de su contundencia para hablar, es un personaje realmente fuerte, digamos, un cuadro fuerte. Ni hablar Manini, pero ella es en sí mismo también. Uh-huh. Pero la pregunta es, parecía muy obvio que Cabildo Abierto en esta circunstancia y por esta razón, más allá del enojo, más allá incluso de la potencial ofensa, no se iba a ir. Porque ¿cómo exhibís ante la ciudadanía después? No digo los tuyos, los que siempre te van a votar, el núcleo fuerte. Los partidos, para crecer, necesitan que te venga gente nueva, ¿no? Sí, bueno. No, sino como que captar dentro del cúmulo que han conseguido entre todos ahí. La pregunta es, parecía muy lábil, muy un argumento
de Muy poco pobre. atractivo electoral, decir nos fuimos porque no nos dejaron entregar un par de casas. Bueno, pues tenía que ser tenía que argumentar de otra manera. Sí, obviamente, ese no iba a ser el argumento. Ese no iba a ser el argumento debía ser otro. Y esto de que no sé, de que no nos consideraban suficiente, no les prestaban suficiente atención como socios. Digo, esta idea, volvamos a lo que hablábamos un poco al principio, en las coaliciones, los socios, las formas en que los socios encuentran su razón de estar adentro, es decir, es tener ministros, tener cargos, tener ministros, tener posibilidades de incidencia en las políticas públicas. Sí. Y tener ganancia electoral, es decir, cálculo de que eso les hace bien, ¿no? Les sirve, o que les sirve en términos de clientelismo, en términos de reparto de bienes para la ciudadanía o para sus seguidores. Esos son los cálculos. Y bueno, si en esos cálculos se embarra la cancha y empieza a parecer que la cosa no funciona así, es cuando un asociado va a pesar el costo-beneficio de quedarse o irse, ¿no? Seguramente el cálculo fue, sigamos acá, más allá de que también al pasar dijo Manini que esa no fue una decisión por unanimidad. Bueno, me parece que es además, interesante que haya dicho eso, como diciendo, sí, mirá que en cualquier momento. Por supuesto que no fue por unanimidad, pero lo que seguro, lo que trascendió, y creo que él mismo dejó trascender, es que su propia barra, sus propios sector estaba diciendo, de acá no nos movemos, por favor. Uh-huh. No te olvides que salir a intemperie no es fácil si no tenés de repente salir a intemperie para la figura personal, política de Manini, tiene su caudal propio, su capacidad de reclutar votos. No tiene que tener un cargo para tener seguidores, para tener electorado. Digo, Manini o Orsi o Lacalle, ponele. En cambio, los otros no, los otros están aferrados a cargos que de alguna manera tienen proyección en términos de clientelismo, en términos de relaciones con o de servicio público, de hacer cosas que tengan... Gestión pública que puede ser visualizada, digamos. Gestión pública que puede ser general, muy apreciada, o que puede ser particularista y clientelista. Depende, o que puede combinar todas esas cosas. Uh-huh. Y en ese contexto, entonces, que te lo dejo planteado antes de irnos a la pausa y al regreso lo desarrollás. ¿Qué es lo que uno puede suponer? No aventurar como quien pronostica quién va a ganar la carrera el domingo, pero de acuerdo a la lógica, la literatura, la experiencia y además cómo uno ve que están reaccionando los actores, ¿qué es lo que puede uno esperar de aquí en más? Porque vos lo señalabas, ¿no? Este gobierno que tiene la peculiaridad de que es de coalición, pero coalición de dos socios de más, pero de dos realmente necesarios, Partido Colorado y Cabildo Abierto. Sin esos votos no llegás, ¿no es cierto? Partido Colorado y Cabildo Abierto. Bien. Sin embargo, los dos partidos que casi tienen el mismo poderío, ¿no? Han desarrollado una condición muy distinta. Bueno, muy distinta, ¿no? ¿En base a qué lógicas? Bueno, ¿lo vemos luego de la pausa? ¿Te parece? ¿Sí? Estamos punto competitivo. Estamos conversando con Jorge Lanzaro, estamos poniendo la mañana en camino. Y Jorge, de todo esto, ¿quién crees tú que ha ganado más o ha ganado menos? ¿Y cómo queda parada la oposición en este escenario? Ya venimos. Seguimos conversando con nuestro invitado, el doctor en ciencia política, investigador y docente Jorge Lanzaro. Estamos hablando de lo que ha ocurrido en el último tiempo a propósito del gobierno. Tu ex alumno Daniel Chaschetti, el jueves pasado, cuando se ha dedicado mucho a coaliciones. Cuando ocurrió, muy bien. Cuando ocurrió todo esto, que primero lo de Penades, que primero y que después lo de la casa, llamemos por decir lo mínimo, algo irregular en cómo fue entregada.
decía, el gobierno no tiene paz, se lo señalaba, y le decía, a pesar de que en muchas otras cosas uno podría decir que había hecho un par de goles, ¿no? Porque había llegado al acuerdo de la reforma jubilatoria, con todo lo que ello implica, en fin. Sí, había disciplinado, había negociado bien con el propio Manini, ¿no? Y sin embargo, surgen estos asuntos que naturalmente no pueden ser leídos como buenas nuevas. Pero antes de llegar a quién en este último tramo, quiénes ganan, quiénes pierden, en fin, todo aquello, me gustaría que nos cuentes cómo ves esta conducta aparentemente tan distinta que los socios principales de la coalición del pivot, el presidente de la calle, como decías vos, están teniendo. Lo hecho por el Partido Colorado, y en particular por Julio Sanguinetti, y lo hecho por Cabildo Abierto, y en particular por Manini, parece ser conductas muy distintas, ¿no? Bueno, son conductas muy distintas porque son posiciones políticas e intereses políticos muy distintos, proyecciones políticas muy distintas. Sanguinetti ya hizo toda su carrera, es una figura, un patriarca del sistema político, es decir, no porque sea muy viejo, sino porque tiene una ponderación, una situación. Y además es bastante veterano, ¿no? Sí, pero no por muy veterano, sino justamente por su condición de ponderación y por no estar en la competencia con miras a las elecciones que vienen, de tener que cuidar, en todo caso, no sé, capaz que todavía le interesa en una elección siguiente tener un puesto en el Senado, pero no va a ser un candidato presidencial, y no va a tener sus propios candidatos presidenciales, salvo que ocurra alguna otra cosa dentro del Partido Colorado, por otros lados, por el lado de Bordaberry, en fin, otras situaciones. Pero Sanguinetti no, Sanguinetti es su posición es de dar gobernabilidad, de dar tranquilidad, de dar instrucciones, de aconsejar, de marcar caminos. En ese sentido, para un tipo que ha tenido una experiencia enorme política en el caso uruguayo, en su trayectoria política, gubernamental, en la presidencia y fuera de la presidencia, en el Parlamento. Es decir, Sanguinetti es de las figuras que tiene más acumulación de experiencia, de conocimientos. En distintos tramos de la historia, además, ¿no? En distintos Antes momentos. de la dictadura, durante la dictadura. Sobre todo, durante la dictadura incluso, pero sobre todo, digamos, a partir del regreso a la democracia, es una figura que pasa por todas las casillas, digamos, ¿no? Y él ahora, entonces, su posición es de expectativa, de tener su lugar, de que lo respeten, de que pueda hacerse oír en determinadas circunstancias, y esas cosas más o menos las logra sin una aspiración electoral presidencial personal, futura, personal. En cambio los otros no, los otros de alguna manera tienen esa motivación, es decir, los otros, Manini, para ponerlo claramente, tiene esa aspiración. Sí, Manini recién empieza, podríamos decir. Manini recién empieza. Cabildo recién empieza. Y claramente, como es de rigor, la lógica de cualquier político es reelegirse. Y es reelegirse y ascender o ascender. Esa es la lógica de acción de un político. No es y en este caso Manini se ve claramente, pinta claramente como un hombre de ambición política, y su señora es una acompañante, o es ella misma también una figura con ambición política, me parece. En ese contexto, eso explica las distintas conductas, digamos. Eso explica, me parece, las distintas conductas, las distintas respuestas que hubo, la forma en que cada uno dijo, es decir, la forma como Manini despotricó contra el presidente de la República. Sí. Muy, muy fuerte, muy fuerte. Sí, al nivel de Fernando Pereira. Bueno, pero digamos que para un miembro de la coalición, claro, para un miembro del gobierno, para decirlo más estrictamente como es él, fue, es decir, la calle le tuvo que debe haberse mordido, le ha tenido que tener paciencia
la calle y Delgado, es decir, diciendo, bueno, aguantemos acá. Bueno, lo de Delgado fue bien explícito, no es momento de surcir, es momento de mirar para adelante. Exactamente, momento... cuando le preguntaron qué le parecía, un tipo que cuando le preguntan qué le parece, dice, mejor no opinar. Bueno, en fin, quiere decir que su opinión, está implícita. si la dijera, claro, no sería muy favorable. Claro. Así fue, bueno, pero lo dijo así y dijo, bueno, acá hay que calmar, no hagan olas y tenemos que llegar al puerto, tenemos que llegar a la elección que viene. Y la elección que viene no es simplemente llegar al acto electoral, llegar a la posibilidad de renovar, recomponer una coalición pertinente, porque solo ninguno llega. Uh-huh. Y esto es una cosa que todos tienen. Pero todos lo saben eso, ¿verdad? Bueno, pero lo tienen que cuidar, y ese tiene ese tintineo. Pero... Y lo tienen que cuidar y al mismo tiempo cacarear, sacar pecho, sobresalir en el gallinero. O sea, que a ver si no entiendo bien. Camina por el filo de la navaja. Es una suerte de sutiles pero precisos equilibrios, ¿no? Totalmente. Equilibrios entre ser disciplinado, ser socio, tener sus cuidados y su respeto con el gobierno del cual sos socio y del cual dependés en cierto modo, y al mismo tiempo ser competitivo. Por eso te digo, ese pendant entre asociación, adhesión y competencia, llamémosle cordial, competencia moderada, no es una competencia rock, aunque en determinados momentos... Bueno, este último round sonó como que... Parecía que fuera para irse. Parecía más un discurso de la oposición. Pero ese es el pendant entre esas dos cosas. Y eso es lo que entonces, porque una de las reacciones que ha habido más implícitas o más off the record por parte de gente vinculada al gobierno es que molestó, hirió, calentó bastante esto que hizo Cabildo, y en particular las cosas que se dijeron fundamentalmente sobre el presidente, ¿no? Sí. Pero vos decís, hay una especie de vamos a bancarlo. Bueno, eso fue lo que dijo Delgado. La voz clave y que dijo exactamente cuál era la sintonía fue Delgado. Digo, puede ser que haya habido otros, o debe haber habido otros, pero Delgado fue clarísimo. Aguantemos acá, vamos a no pronunciarnos. Cuando dice mejor no pronunciarse, quiere decir que para pronunciarse habría que si yo me pronunciara en una pelea, claro, que no nos hace bien. Y en ese contexto, entonces... en algún momento puede llegar a ocurrir eso, porque Delgado es también un competidor con miras a la elección que viene. Hoy luce como el más probable, ¿no es cierto? Sin duda. El favorito, digamos, dentro del Partido Nacional, ¿verdad? Bueno, sí, el favorito dentro del área herrerista, pero del área de la calle, pero es así. No, sí. pero ¿y en otra área quién? No, bueno, no creo que Beatriz Argimón, ¿decís? Yo digo que no. Que puede llegar a ser candidato, pero... Sí, pero o Rafo, pero no, me parece que... Pero algún escalonecito abajo, en todo caso, lo importante es dejemos los otros análisis para no entreverar, para no agrandar la conversación. ¿Sabes por qué? Perdón, Jorge, lo traigo porque cuando lo dice el muy probable candidato a la presidencia por el Partido Nacional, ya no es solo el secretario de presidencia. No, estamos hablando de otra dimensión. Las dos cosas, a eso me refiero. Las dos cosas. El secretario de la presidencia y es uno de los candidatos cantados para la presidencia. Entonces dice, bueno, muchachos, acá no hagamos olas, hay que disciplinarse. Es esa conducta moderada lo que decíamos con respecto, por ejemplo, a lo que puede ser lo que puede haber dicho o aconsejado o sugerido en público o en privado Sanguinetti u otros. Es decir, bueno, acá hay que amansarse, ¿no? Lo cual en otras circunstancias no es necesariamente así. Es decir, la pelea puede resultar rentable en determinadas circunstancias, en determinado momento. Y de hecho el cálculo que hace Manini, erróneo o acertado, es que hay que pelear. Manini lanzó a todas las cosas que lanzó otra más, que tiene que ver una especie de ultimátum
con fecha incluso, fines de este mes, a propósito de otro proyecto que tiene que ver con los deudores, que tiene que ver con el clearing, etcétera. Tuvo otras cosas, el tema de los militares, ¿no? Sí, pero ese no lo he expresado, porque otra... Bueno, eso lo negociaron sottovoce. Claro, pero no en voz alta, porque es otro de los problemas que yo imagino que Manini, que ha hecho mucho esfuerzo para que esto salga adelante, digamos que las personas que están privadas de su libertad por violaciones a los derechos humanos y terrorismo de Estado puedan continuar su condena en sus casas. A mí me imagino que, exceptuando la familia militar, que es importante, pero es pequeña en cuanto a volumen electoral, no creo que le traigan mucho rédito. Sí, nosotros logramos que esas cosas las negociás, pero... Sí, más tranquilamente, más sottovoce. La que sí puede sacar pecho, digamos, con todo derecho a decir... los miles y miles de ciudadanos indefensos, lo de la reforma que ya lo logró, y ahora este otro proyecto, el que tiene que ver con las deudas, la acumulación de deuda de los ciudadanos, que por haberse comprado un cinto y no haberlo podido pagar, ahora resulta que debe una bueno, ese es un argumento 50 vacas. Porque, digámoslo claramente, Manini es un populista en el sentido estricto. Su perfil de actuación, su silueta de actuación es la de un populista, la de quien busca en sus ofertas políticas y en sus adhesiones ciudadanas, digamos, un asentimiento popular. Y eso es una cosa que se ve claramente, no solo con respecto a los militares, que por supuesto es un ruedo en el que él busca sus defensas, busca sus logros, sino en general a tener un basamento populista. Sí. Y muy claramente. Populismo conservador de derecha, digamos. Un populismo de derecha. Un populismo conservador, no sé, pero de derecha. Conservador. Acordate que toda la agenda de derechos consagrada durante el gobierno de la izquierda ha merecido miradas explícitamente críticas de Manini Ríos. Desde dar subvenciones a las ciudadanas trans perseguidas durante la dictadura, una población de 200 personas, de juntar votos en contra de esa iniciativa, desde eso hasta la despenalización del aborto. Bueno, esas son cosas ideológicamente de derecha muy rentables. Pero de derecha conservadora, porque está el de derecha liberal, que esas cosas entiende que forman parte de las libertades individuales. Podría ser válida la distinción. Habría que ver al final. Seguramente hay otros que tienen posiciones, como tú decís, que son de derecha, pero con posiciones más liberales respecto de estos elementos. Pero claramente el aborto o estas otras circunstancias son rasgos de un populismo de derecha que dice, no, esto es con fuertes rasgos nacionalistas, ¿no? Bueno, todo también, lo que venga de afuera es peligroso. También, no. Dijo expresamente que había que encontrar dentro del país los recursos y aprovechar de los recursos y de los valores que tenemos en el país. Ha hecho en ese sentido una defensa muy fuerte del nacionalismo. Sí, y además vinculado con cierta... Y eso es una cosa muy militar, por supuesto, ¿no? Claro, la connotación militar se retroalimenta de eso, ¿no? Y sí. Desde ese punto de vista, entonces, ¿qué es lo que vos entendés una vez pasando esta raya relativa que podemos pasar al día de hoy, ¿no? Relativa al día de hoy. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden en esta ecuación, digamos? Bueno, es un juego, yo diría que llamémosle algo así como de ganancias cruzadas o de empates cruzados, al revés. Yo creo que de ganancias cruzadas, porque el presidente salió bien, salió muy bien correctamente, seguramente creo que ya incluso los tanteos de opinión pública lo
digo los recientes. Sí, Equipos acaba de publicar hace 2 días buenos datos a propósito de la aprobación. Lo muestran. Creo que esto último no estaba incluido, esto ultimísimo. Pero apareció ahora después con las distintas sensibilidades. Me parece que el presidente sale bien. Y a su vez yo creo que Manini y la señora Irene Moreira también salen bien, porque esta especie de señora furiosa, de enojo fuerte, mezclado con ofensa, y de caminar fuerte y de entrar al Parlamento como aquí estoy yo y pisando muy fuerte, y voy a volver al Parlamento a hacer lo que siempre hice, a estar junto al pueblo y a las reivindicaciones. Una cosa muy contundente, muy, muy rotunda, con un discurso muy armado, armado. Es muy interesante, ¿no? Porque en cualquier otra circunstancia, un ministro que se saltee el sorteo y entregue una casa a un militante de su partido, hubiera sido, con no contaba. Y sin embargo, ¿sabes qué? ¿Te puedo contar algo personal? Cuando yo iba al Galpón, a la escuela de Galpón, Teatro El Galpón, de la cual soy egresado, y ahí tuve el honor de conocer a una gran vestuarista, entre otras cosas, yo recuerdo que una vez nos quedamos a dormir en la casa de un compañero, porque teníamos ensayo el domingo temprano. Y como buenos muchachos adolescentones, ese sábado nos habíamos juntado y habíamos trasnochado mucho y tomado mucho, fundamentalmente. Ya. Al otro día sonó el despertador para ir al ensayo, porque ensayábamos de mañana para una prueba. ¿Me va siguiendo? Sí. Y el ensayo y el despertador lo escuchamos a regañadientes. Lo cierto es que llegamos tarde al ensayo y yo veía que el dueño de casa se tomaba su café con cierta lentitud y se decía, vamos, X, no lo voy a nombrar, vamos que llegamos tarde al ensayo. Tranquilo. Tomamos el ómnibus, bajamos del ómnibus, sí. Cruzó la calle lento y en el momento que entra al teatro, se transforma y entra al teatro enojado, él que era el que había llegado tarde. Enojado él. Conclusión, hola, buen día, entró. Y yo detrás, ¿no? Como una amanuense. Mucho brío. Sí, ¿no? Yo atrás, ¿no? Enojado, furioso, con energía de enojo. Sí, eso era claramente. Nadie le dijo nada. Llegaba tarde. Pero nadie le dijo, llegaste tarde. Era, no, está tan enojado que vamos a dejarlo. ¿No será una estrategia eso? Bueno, yo me mando la macana y me hago el ofendido. Bueno, si es una estrategia, sin duda estaba realmente ofendido, es decir, se mandó una macana. La ofensa o el enojo es porque el presidente la rezonga. Pero si entregaste una casa. Sí, bueno, pero eso es una cosa que está dentro de. Ella dijo, está dentro de las reglas del clientelismo, dentro de mi discrecionalidad. Sí. Bueno, está ofendida porque es sancionada por algo que a ella no le parece mal. Pero Lanzaro, desde la perspectiva de las calidades democráticas, no está bien, ¿verdad? No, bueno, pero eso es una discusión distinta, porque si a ella le dicen que usted como ministra, a más de tener las formas de adjudicación, con pasando por todos los dictámenes regulares de los técnicos, etcétera, tiene un margen de discrecionalidad, digamos, de 3 o de 5 que puede adjudicar más o menos. Bueno, pero esa discrecionalidad también está discutida en cuanto a en qué condiciones y bajo qué parámetros. Está ¿no? discutida. Lozano ya entró con otra manera. Dijo, vamos a ver esto, no sea cuestión de que cometamos un error. No, dijo que lo iba a derogar. Bueno, por eso, a estudiarlo, a ver si es necesario que permanezca. Que iban a derogar esa norma que creo que del 2009 que le daba cierto margen a los ministros para designaciones directas, para asignaciones directas. ¿Y dónde queda parado para el final? ¿Dónde queda? Porque en esta fotografía, mucho como que no hay espacio para la oposición en la foto, ¿no? Bueno, justamente, lo que pasa es que ese tan ocupar el centro del escenario, claro, entre 2 o 3 actores dentro del mismo, digamos, de los actores gubernamentales, llamémosle, lo deja al Frente Amplio un poco en offside. El Frente Amplio lo que puede hacer es criticar, pero una buena crítica, que de hecho la hizo creo que Vergara. La hizo muy bien, pero
digamos, tiene menos pega, porque no es una pelea con el Frente Amplio, es una pelea entre ellos, y el Frente Amplio es un tercero en discordia, está parado en la esquinita, está mirando el partido. Como aquel segundo gobierno del Frente Amplio de Mujica, que se discutía mucho entre los grosereo, los mujiquistas y los astoristas, y la discusión era ahí adentro, y la oposición no tenía lugar, no aparecía en esa. Totalmente. Se decía que era como la peronización de la política uruguaya, que discutían dentro del mismo partido todo, Sí, ¿no? que la oposición estaba entre ellos. Claro, y algo de esto parece darse en este escenario, ¿no? Sí, Algo de eso. quizás no tan así como en aquel momento, con posiciones como aquellas, pero sí algo de esto en ese sentido, de que la oposición quedan como espectadores, digamos. Ajá. Mirando el partido. Para terminar, de la esquina. y no a modo de pronóstico, porque vos no sos pronosticador, No. pero sí a modo de qué son las cosas que uno puede esperar, ¿habrá espacio de aquí a lo que queda al final del gobierno para que alguno de los socios se vaya de la coalición? ¿O ya no queda espacio, ni siquiera interés y ni siquiera conveniencia? Bueno, no sé, es decir, eso habrá que verlo un poco con el... Si los asuntos que la carga de producción o de productividad gubernamental no parece ser que vaya a engrosar mucho. Hay algunas cosas aparentemente en la canasta del gobierno, seguramente el presidente o alguno de los ministros tiene algunos artículos que quiere llevar adelante, y ahí se podrá ver un poco cómo se juega. Pero generar otro conflicto capaz de una división, de una escisión, es un trabajo arduo. O sea, los conflictos hay que no te digo inventarlos, hay que armarlos, hay que producirlos, hay que soplar el fueguito de las brasitas para que eso se forme una llama, y entonces haya posibilidad de decir, no, yo acá me quemo, me voy. Pero eso da trabajo, lleva tiempo, tiene lógicas temporales, lógicas temporales que además están recortadas. No tenemos hasta el día de la elección, tenemos hasta bastante menos, ¿no? Sí, y es muy interesante esa imagen del fueguito del conflicto, que te sirve además para generar identidad, ¿no? Porque una cosa es avivar ese fueguito llamado conflicto en busca de mejorar la ley jubilatoria, la reforma jubilatoria, y otra cosa es este asunto que le llegó a un periodista, la denuncia de que Irene estaba entregando casa a los suyos, bueno, que no fue generado por el partido en este caso, no, ¿verdad? Claro que no, claro que no. Ese fue un peludo de regalo. Sí, totalmente. Y entonces, obviamente, las actitudes son distintas. Sí, estaba realmente, yo creo que estaba patentemente furiosa. Sí. Irene Moreira. Yo no sé si tenían los antecedentes de su padre, era un caudillo importante. Hasta hace poco estaba con vida, ¿no? Un hombre de la política que niega que a la dictadura se le llame dictadura. Bueno, pero digo, un tipo que tenía su corral, ¿no? Que tenía su... Lo digo porque estuvo hace años en Canal 2 en una entrevista y dijo, ¿sí? usted le llamará dictadura, yo le llamo proceso. Bueno, está bien. Jorge Lanzaro, gracias por el tiempo, amigo. ¿Cómo va ese tenis? Bien. Bueno, más o menos, ¿Sí? menos de lo que quisiera. Bien. Pero vamos a reenganchar. Yo tengo fe, para la próxima Copa Davis. Bueno, para la Copa Davis La senior. Iremos a verla. Bueno, ya es un logro. Bueno, un gusto, como siempre, conversar contigo. Un gusto, mi querido amigo y maestro. La verdad que con vos se aprende mucho. Te agradezco mucho, de verdad, sinceramente. Nos vamos a la pausa y al regreso vamos a hablar de historia y de literatura con Marcia Collazo. Con ella estaremos poniendo la mañana en camino en su columna por los caminos de la historia. Y al final, alguien que vos conocés bien, porque vamos a estar sorteando la tarjeta del Socio Espectacular, y las novedades del Socio Espectacular las vamos a compartir con Marina Rodríguez, de Teatro El Galpón, ¿verdad? Así que, porque hay que recordar que, entre otras cosas, Jorge Lanzaro es un Urumex en alguna medida, ¿no? Sí, vivíamos en el mismo conjunto habitacional. Sí. Allá por la UNAM, ¿no era por el...? Cerca de la UNAM, en Copilco 300. Un conjunto donde vivían
mucha gente de la UNAM. ¿Para el sur puede ser de la ciudad? Totalmente al sur, pegado a la universidad. Entonces vivía Quijano, vivía Carlos Martínez Moreno, Ajá. vivía Guarga. Claro, Rafa Guarga, el padrastro de Marina. Sí, Uh-huh. y algunos más. Y por allí no estaban, te digo yo que soy hincha de Liverpool, ¿no estaban las tiendas Liverpool? Las tiendas Liverpool unos grandes almacenes más hacia el centro de Insurgentes. Ajá. Sí. Bien. Las tiendas Liverpool. Me había quedado la idea. No, porque ahora que me acuerdo, me parece que había un Liverpool en Insurgentes que era no sé si era el originario, y después había un Liverpool en el ¿cómo se llama esa? Al final de la ciudad, Ajá. ¿cómo se llaman los espacios así donde está lleno de negocios? ¿Un mall? El mall, sí, un shopping mall. El shopping Sí. el shopping del fondo de México, allá, Ajá. pegado a la salida de la carretera Toluca allá. Bien. Que claro, que en esas grandes Ahí estaba el urbes Colegio de México. suelen estar como apartados de los centros, ¿no? Ese tipo de... Liverpool tenía en el centro, tenía una casa. No, pero me refiero a los grandes centros comerciales tipo mall, shopping. A diferencia de nosotros aquí en Montevideo, que están bastante ubicadas en los centros de la ciudad, Sí. en esas grandes ciudades, están más bien como retirados. Sí, al estilo de los americanos. Claro, que exacto. se llegan coches, se estaciona por ahí. Están al borde de las carreteras. Están al borde de los lugares de mucha circulación. La gente va Específicamente. a pasar el día, Claro. prácticamente. Bueno, gracias.